Yo llegué a la comuna 5, 6 y 7 en el año 2003. Pues lo primero que vivimos fue como el contexto de la gobernabilidad, es decir, todo estaba manipulado y manejado por don Berna, y en ese tiempo dentro de la ciudad se vivía una tensa paz, pero todo el mundo vivía tenso pues porque realmente la ciudad estaba en las manos no de la legalidad, sino en las manos de la ilegalidad. Bueno, Medellín es una ciudad que ha vivido una situación de violencia compleja. En el año 2008, un conjunto de personas y de instituciones tomamos la decisión de decir no trabajemos los derechos humanos no solamente en el centro, no aquí en la Alpujarra, en relación con los principales actores de la ciudad, sino llevemos el tema de defensa de los derechos humanos a los barrios, a las comunidades, especialmente a las comunas. Pues nos motivó precisamente la angustia de que estaba pasando una situación de violencia muy grave, muy compleja, y que pues el mismo miedo de que no podíamos ni salir, ni podíamos hacer nada, porque era una época muy hostil, muy difícil, nos motivó a que teníamos que hacer algo, y era juntarnos con los mismos vecinos, con los mismos amigos a hablar del tema, a decir qué podemos hacer en conjunto, y por eso logramos que nos juntáramos en medio del miedo a abrazarnos, a hacer acciones simbólicas para respetar la vida. Sobre todo empezó como un ejercicio de carácter académico de qué vamos a hacer, y en ese qué vamos a hacer surgió la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6. Lo primero que empezamos a hacer fue hacer una serie, digámoslo así, de ejercicios bien interesantes sobre cómo intervenir la zona y concientizar en torno a los derechos, porque cuando se violan los derechos en muchas ocasiones la gente no sabe ni siquiera que se están violando sus derechos. Pues fue muy importante, uno, que se hablara de derechos humanos, porque era prohibido hablar de derechos humanos, y que lo hablaran no expertos, que lo hablaran eran los líderes que habían sufrido el conflicto, que lo hablaran ciudadanos del común que no tenían conocimiento de derechos humanos, y que era precisamente ese dolor que expresaban, que querían precisamente que se respetara la vida. La OEA llegó a una etapa cuando estaba en una situación complicada, la Comuna 6, donde estábamos pidiendo mucho respaldo institucional y mucho respaldo de organismos internacionales por todos los hechos que estaba presentando, pues hechos de masacres complicadas, difíciles, donde el clima de conflicto era muy grave. Esa convocatoria y esa participación tan diversa sirvió para que también los medios de comunicación se interesaran y yo creo que de alguna manera sintieran que había una mesa con sabor a barrio, y que era una mesa sin mucho sesgo político y sin mucho sesgo a veces de izquierda, como estaban tatuados, como han estado tatuados los derechos humanos. Permitió mostrar de que los derechos humanos eran de todos y de todas. Este fue el detonante, no peyorativo, sino positivo, para que a partir de allí no solamente surgiera la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6, sino que toda la ciudad, incluso el área metropolitana, fue expandiendo mesas de derechos humanos, a tal punto que llegamos a montar la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos. Todos los líderes siguen trabajando de una manera muy juiciosa sobre todo en torno a la ciudad y a la convivencia y en torno a los derechos humanos.